Entonces, estábamos con este texto, ¿se acuerdan? Con la primera estrategia de la quinta habilidad, que es reflexionar sobre el contenido, y la primera estrategia es evaluar el contenido del texto, y quién me puede, bueno, y aquí dicen que en Chile se da la situación que muchos jóvenes trabajan porque ayudan a los padres. En estos padres principalmente cuando tienen emprendimientos de negocio, de trabajo, de, no sé, que la feria, que un negocio, que cuando ahí toda la familia se involucra, no solo, a veces hasta los abuelitos, los tíos se involucran en el trabajo y tienen que hacerlo. Es una situación que se da en Chile, pero ojalá, aquí lo dice de una u otra manera, ojalá que sea a partir de los 15 años para que el chico no se canse y no tenga desánimo al momento de estudiar, ¿no es cierto? De estudiar y no le falten las otras condiciones. Esto obviamente tiene que decirse así porque lo hace el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y esto es una entidad del gobierno. Y como es el gobierno, ellos firmaron los derechos del niño, el Estado, hace muchos años atrás. Y los niños no tienen que trabajar. Entonces ellos, todas sus opiniones que dan, por ejemplo, mira, al final le dice, sin embargo, en muchos de estos casos el trabajo infantil y adolescente involucra largas y agotadoras jornadas de trabajo inadecuadas para niños y adolescentes y se constituye un obstáculo para su normal inserción educacional y social. En otros casos, las labores se desarrollan en la calle durante la noche o en ambientes peligrosos. Cosas que en este país, que igual nos creemos más o menos top, igual pasa. Y aquí teníamos dos preguntas. ¿Cuál era la situación del trabajo infantil en Chile? ¿Qué pasa aquí en Chile, chiquillos? Está en ese párrafo que le estoy mostrando. ¿Cuál es la situación del trabajo infantil en Chile? Como dado, tengan el cuaderno para que anoten la respuesta. ¿Aquí hay niños que trabajan en Chile, jóvenes? Sí. Sí. ¿Cuánto? ¿5? ¿7? 196.000. Exacto. 196.000 niños y 107.000 lo hacen en condiciones, ¿no es cierto?, inaceptables. Ay, que uno no creía, 196.000. Mucho más que, piensen, uno lo tiene que dimensionar. Ustedes en Olmué son como 20.000. Todo Olmué, toda la gente, grandes, chicos, viejos, todos. Todos en eso. En Villa Alemana somos como 170.000. Fija, mucho más que eso en Chile. Muchos niños trabajan. Ya. ¿Y quién me puede dar una opinión con respecto a qué te parece que niños de entre 5 y 17 años estén incorporados al trabajo? Argumenta. ¿Quién me puede dar una opinión con respecto a eso? ¿A quién le parece adecuado? Pero más que de 15 años, de 17 años, chiquillos, empecemos en 15, cuando es absolutamente, se supone que aquí en Chile no está permitido que un niño trabaje, pero hay niños que trabajan. ¿Qué les parece que niños entre esa edad trabajen? ¿Están de acuerdo? Mal, ya. Está mal, ¿no es cierto? Es negativo que los niños no trabajen. Podemos, cuando el lenguaje escrito le podemos poner un poquito más de cuidado ahí al lenguaje. Es negativo que el niño trabaje. ¿Por qué? Acuérdense que en esta respuesta siempre hay que argumentar. Pero igual a lo mejor ellos lo necesitan, por algo trabajan. Está claro, Coté. Está sumamente claro que los niños que lo hacen no es porque principalmente les guste. Puede haber algunos ya, pero en general quienes trabajan, y lo dice acá, lo dice en el texto, es que no lo leí completo porque como lo leímos la semana pasada, mira, acá dice, en Chile, como en otras partes del mundo,
El trabajo infantil y adolescente se explica por la necesidad que tienen las familias muy pobres de asegurar la subsistencia. Algunas de ellas presentan problemas de desintegración de sus hogares, abandono por parte de algunos de los padres, violencia intrafamiliar, alcoholismo e incluso drogadicción. En estos casos, el trabajo infantil y adolescente no es sino la expresión más visible de una realidad social ligada a una miseria aún más profunda que la sola falta de ingresos. Que la sola. Y como bien me dice María José, a algunos niños no les queda otra. No les queda otra que trabajar. ¿Pero está bien eso? No, no está bien. No está bien. Es que dependería quizás No de creo las Habla condiciones. nomás. Diga Héctor y después la Crisna. Dime Héctor. ¿Ah? O Dime sea, lo que iba a decir. quizás dependería del tipo de necesidades, de las condiciones y tipo de... De la familia, ¿no es cierto? A lo mejor cuando se necesita. Y Krishna, ¿qué ibas a decir tú? O sea, de que por más que se necesite, sigue para mí estando mal porque no deberían trabajar, deberían estar viviendo su infancia y su adolescencia. Claro, Pero no por dependiendo del caso, estaría mejor o peor. claro, pues no debería ser, no deberían haber casos. No deberían Pero, haber casos profe, que, es que igual hay niños de, por ejemplo, usted dijo 15 años, a esa edad, algunos igual ya se van de su casa, pues igual trabajan sí, para sí, poder sí. Por sostenerse. eso hice digamos, dije que nos fijáramos sobre todo en los niños menores de 15, ¿no es cierto? Menores de 15. No debería haber ninguna, es que no hay ninguna justificación para que un niño menor de 15 años trabajara, ¿ya? Porque ese es un derecho que tienen todos ustedes. La mayoría de ustedes tiene 15 o 16, y si están aquí, la mayoría es porque no trabajan, pues. Si está aquí es porque los adultos que viven con ustedes están preocupados de que estudien, de darle la mejor formación, ¿no es cierto? Darle las mejores herramientas para después que en la vida se puedan defender. Pues. Pero en esta primera etapa, incluso el Estado tiene que hacerse cargo de eso, porque se supone que si ellos encontraran a algún niño menor de 15 años trabajando, tienen que tomarlo, ¿y qué creen que hacen con el niño? ¿Lo dejan que siga trabajando? Lo llevan A al un Sename. hogar. Sí, pues lo llevan al Sename. Lo llevan al Sename porque eso es contra la ley, en contra de lo que ustedes, no sé si conocen, un término que se llama Estado de Derecho, donde el Estado de Derecho son las leyes y las condiciones que tiene una sociedad para su ¿no es cierto?, funcionamiento. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo con alguna forma de ser, porque si no sería todo un caos y todo el mundo haría lo que se le diera la gana, ¿no es cierto? Si le diera la gana. Entonces tenemos una sociedad con un Estado de Derecho que tiene leyes, que tiene normas y una de las normas fundamentales, chiquillos, hay miles, pero una de ellas es que los niños no trabajen, porque los niños ¿qué tiene que hacer un niño? Aquí lo ponemos. Estaba mal, me dijo ahí, no me acuerdo quién, pero me dijo que estaba mal, porque como me dijo la Krishna, el niño tiene que vivir su infancia. ¿Y qué implica infancia? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué hacen en la infancia los niños? ¿O qué tienen que tener los niños en la infancia? Estudiar. Estudiar. Cariño, ¿Qué más? Aparte cariño. de cariño, ¿no es Jugar. cierto? Cariño, protección, cariño. Jugar. ¿Ah? Jugar. Jugar, ¿no es cierto? Eso implica jugar, eso implica la niñez, los derechos, eso está en los derechos de los niños. Y
ahí ustedes lo tienen, algunos ustedes reconocen que sí es necesario, porque el Estado también ahí tiene un papel importante, no ha cumplido o las condiciones nos han dado para que las familias se puedan solventar a veces solas y a veces no queda otra, pero no debería ser. Por eso están los bonos, por eso está, por ejemplo, todos ustedes, ¿alguno tiene la beca Presidente de la República, chiquillo? ¿Sabían ustedes que cualquiera de ustedes que tiene un promedio sobre 5.5, sobre 5.5 al final del año puede postular para la beca Presidente de la República? Lo que significa que usted recibe mensualmente más de como 40.000 pesos, como algo así. No lo tengo Profe, yo la tengo, creo que es la misma, en pero la también misma, recibo plata cada mes. cada mes. 30.000 pesos recibo yo. ¿Cuánto? Pero 30.000 pesos, pero yo he conocido gente que recibe como 60 por ahí, pero no sé Claro. por qué hay. ¿Y en eso tienes que tener una cuenta root, Krishna, o lo recibe tu mamá? Yo sí me hice una cuenta RUT exactamente para eso, pero yo voy al banco a retirarla, aunque se puede retirar en caja vecina, sí, todo normal. Ah, ya. Mira, así como la Krishna, varios de ustedes, es que no sé los promedios, pero varios de ustedes tienen buenos promedios. Sí, yo los veo porque tienen buenos promedios y podrían, es un trámite que no se hace aquí en el colegio, ¿ya? Que no se hace en el colegio, se hace en la municipalidad y ahí tiene que llevarlo, ahí le van a pedir la ficha de protección social, le van a pedir el certificado de alumno regular y las notas, ¿no es cierto? Esos elementos, no sé si piden otra cosa más. ¿Te acuerdas algo más, Krishna, que puedan pedir? La verdad no recuerdo porque lo recibo, o sea, incluso a mí me lo ofrecieron cuando me inscribí para entrar al liceo. ¿Ya? Ahí te lo Ahí me ofrecieron. sí, me lo ofreció un profesor, pero ya no me acuerdo qué más me pidieron, Ya, pero son varios que fue hace 2 papeles. años ya. Sí, 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 son varios papeles. Y así esta, chiquillo, esta beca, que es una de ellas, ¿no es cierto? Es una de las becas. Esta beca dura todo el tiempo que uno estudie, ¿eh? Los 4 años que va a estudiar la Krishna y la tiene, y después si ella va a la universidad, sigue con la beca, ¿no es cierto? Lo mismo en la JUNAEP. Ustedes le dan esto de la alimentación y la JUNAEP después en la universidad, en vez de darle la alimentación, le dan dinero, que son como 34.000 pesos, o 32, una cosa así. Le dan para, no alcanza, pero al menos una ayuda. Y así, el Estado, y hay otra beca, chiquillos. No sé si alguien tiene alguna ascendencia indígena, y esa ascendencia de pueblo originario también tiene un valor. Tiene un valor en esta sociedad, porque ustedes saben que han sido tan vilipendiados en muchas épocas de la historia de Chile, que se ha tratado de recomponer esto con algunas becas, sobre todo para los hijos de alguien que haya sido perteneciente a un pueblo originario. Hasta la cuarta, parece que hasta la cuarta generación, si hace la postulación, usted también recibe un apoyo de moneda. Y así hay que estar enterado, chiquillos, hay que estar enterado de todo esto, porque estos IFE, como pasaron este año, no son siempre. Ay, perdón por irme tanto para otro lado. Entonces, ¿qué hacemos para evaluar críticamente el contenido del texto? Para evaluar críticamente el contenido del texto, se debe realizar una lectura atenta, activa, analítica y reflexiva, que permite identificar y comprender e inferir la información, ideas y conceptos. Además, se requiere elaborar un pensamiento crítico para evaluar la información, las ideas y los conceptos, con el propósito de tener una opinión sobre estos y reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído. Para lograrlo, sigue estos pasos. Realiza una lectura crítica, como lo que estábamos haciendo nosotros. Esto es leer atenta, activa, analíticamente y reflexivamente, y determina el tema central, las ideas principales y los puntos de vista expresados. Identifica en el texto el contenido en general o un aspecto específico que sea controvertido, es decir, que sea objeto de debate, discusión o reflexión. Toma nota de las opiniones de personas y personajes. Eso lo vimos nosotros al ver las cifras. Habla de cifras el título, ¿no es cierto? En el título habla de cifras y hacemos, ¿no es cierto?, ponemos atención en ella,
que son muchos niños todavía en esta sociedad que es contemporánea y se supone que es súper pro, todavía existe. Presta atención a la diferencia entre hechos y opiniones, si bien todas las cifras son hechos porque uno los puede ir a validar y los puede rectificar en diferentes páginas del Ministerio del Trabajo. Son hechos, pero también hay opiniones, y el Ministerio del Trabajo tiene que opinar, en definitiva, que los niños no deben trabajar. Los niños no tienen que trabajar. Eso es la opinión principal, porque dice que es inaceptable, aunque reconocemos que muchos niños lo hacen porque tienen que ayudar. Eso pasa acá en Chile, pasa, pero no debería pasar, y como les comenté, la Krishna, el Estado se tiene que preocupar a través de becas y otro tipo de ayuda para que no lo haga. Relaciona las acciones de persona o personaje con tu experiencia. ¿Cómo actuaría o cómo ha actuado en circunstancias similares? Más de alguno ha tenido que ayudar y trabajar, y obviamente yo les decía, no sé si a ustedes o al otro curso uno se enreda, circunstancias similares, uno en la casa tiene que ayudar. Yo creo que más de alguno lava platos, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que no haga nada en la casa? De cama, barrer, lavar los platos, la loza. Supongo que todos aportan. Incluso los varones, que antes decían que los varones no, había una sociedad súper machista en que los varones no hacían nada de nada, pero hoy día tienen que apoyar también, porque todos somos parte de una misma familia, de una misma, y no tenemos que, la gente trabaja, la gente le falta tiempo, entonces hay que ayudar, y eso no es un trabajo, eso no es un trabajo, no es un trabajo, es una ayuda, no es una ayuda, es sentirse comprometido con una familia, es el compromiso, el compromiso. ¿En qué se parece o diferencia conmigo el personaje? Estoy de acuerdo. Aquí ustedes, los que están acá, es que la mayoría de ustedes aquí no trabaja y están estudiando. Y si lo hace, al menos el adulto que está a cargo de ustedes, se preocupa que lo principal es estudiar. Lo principal para la formación es estudiar. Entonces, ahí usted en esa manera se puede comparar. ¿Y cuál es la posición del narrador? Obviamente que el que escribe este artículo no está de acuerdo con que los niños trabajen. Y formula una opinión o juicio sobre el contenido general del texto, sobre la actitud del personaje o sobre un aspecto específico. Esto implica señalar si te parece positivo o negativo el contenido, si estás de acuerdo o no. Recuerden que las opiniones pueden, cuando ustedes argumentan, pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, y yo se las tengo que conceder, pero solo en la medida que tenga un argumento, ¿ya? Solo en la medida que ustedes digan y fundamenten porque sí o porque no, que puede basarse en el mismo texto, porque en el mismo texto dice que el niño al niño hay que protegerlo, hay que darle educación, hay que darle cariño, ¿no es cierto? Dice, tiene que desarrollarse, lo dice, usted puede apoyarse en el texto, pero también usted puede dar opiniones personales que con lo que sabe, con lo que le han enseñado, con lo que han visto, con lo que han leído, y tiene que fundamentar ahí. No sirve nomás decir, yo estoy de acuerdo con el artículo y quedar ahí. ¿No es cierto? Tiene que decirme por qué. ¿Y cómo se debería haber hecho lo que recién hicimos? Realiza una lectura crítica del texto y determina el tema central, la idea principal. El tema era las cifras del trabajo infantil en Chile y en el mundo, que eso está en el título, ¿ya? El trabajo infantil dice cifras de una realidad. Lo dice acá arribita, ¿no ves? Lo dice en el mismo título. Cifras de esta realidad, que dice los números. Y ahí está el tema. Ustedes saben que siempre en los títulos tenemos el tema, y eso hay que identificarlo. Y después las ideas principales son todos los números que nos presenta con lo que pasa en el mundo, en América y en Chile con respecto a los niños que trabajan. El punto de vista: se considera inadmisible el trabajo infantil, tiene que decirlo porque es el Ministerio del Trabajo. Y el aspecto controvertido: los niños y adolescentes ven vulnerados sus derechos educacionales por educación, seguridad, cariño. Sin embargo, gracias a su trabajo, algunos de ellos apoyan a sus familias mejorando
los ingresos familiares. Eso yo creo que se refiere la María José cuando me decía que hay algunos, porque apoyan, y algunos incluso aprenden un oficio de ahí para adelante, pues. Cuando los chicos vieron todo como lo hacían, ¿no es cierto? Un papá mecánico que lleva a su hijo ahí al taller. Tal vez el pequeño desde muy chico aprendió, ¿no es cierto?, a cambiar ruedas, a ver los frenos, ver las luces, y es un oficio que se va aprendiendo. Y eso es como natural, es natural de una familia que tiene un emprendimiento como ese. Pero en otros casos que te manden a trabajar a otra parte distinta del hogar, es como raro. Paso 2. Presta atención a la diferencia entre hechos y opiniones. Ahí vimos que todos los números son hechos y las opiniones cuando él dice, por ejemplo, son condiciones inaceptables, involucra largas y agotadoras jornadas de trabajo, inadecuadas y adolescentes y se constituye un obstáculo para su normal inserción. En el paso 3, relaciona las acciones de persona o personaje con tu experiencia. Por ejemplo, ustedes tienen que ir pensando, reflexionando cuando van leyendo. Y se pueden preguntar, ¿qué opino del trabajo infantil? ¿Me parece una fuente de ingresos para los más pobres? ¿Conozco niños que trabajen? ¿Me gustaría trabajar? ¿Son suficientes las medidas del Estado chileno para erradicar el trabajo infantil? ¿Quiénes ganan con el trabajo infantil? Aquí hemos hablado de todo, ¿no es cierto? Hemos hablado de todo, incluso de las becas y de las ayudas que da eso. Y después ustedes tienen que dar una opinión. Y aquí siempre, chiquillos, a ustedes les van a dar la respuesta de arriba, pues, de la que se da, al menos de la segunda que ponen arriba. Y aquí dan dos ejemplos de respuesta. Y una es, el contenido del texto me parece positivo, puesto que informa sobre las cifras del trabajo infantil y las consecuencias directas para niños y jóvenes, a quienes se les vulneran sus derechos. Otro tipo de respuesta, otra que podría ser y que también está bien, es, finalmente estoy en desacuerdo con... Finalmente estoy en desacuerdo con el trabajo de jóvenes menores de 15 años, puesto que no tienen la madurez suficiente para asumir responsabilidades en un trabajo, porque corren peligro, porque deben estudiar y porque deben jugar y disfrutar del cariño y atención de una familia. Es responsabilidad de los adultos hacerse cargo de las necesidades económicas de los niños y jóvenes. Eso también, como lo pusimos nosotros, con el propio lenguaje de ustedes, con la propia forma de escribir de ustedes y de pensar de ustedes, está bien. Si me dicen lo mismo. Nunca, nosotros podemos incluso parafrasear una respuesta como esa, decirla como parecida, pero no es necesario que la escriban igual y como ustedes la dijeron está bien, dando argumentos. Y la síntesis, yo les digo que copien la síntesis como requisito, porque es importante evaluar, aquí está el resumen de la estrategia. Evaluar críticamente el contenido de un texto implica realizar dos actividades. Una lectura comprensiva que permita la generación de un pensamiento crítico propio respecto del contenido del texto. Esto supone formarse una opinión o juicio que explique los aspectos negativos o positivos que podemos observar en su contenido. Dicha opinión o juicio debe estar respaldado por razones o argumentos basados en el texto o en las creencias y valores personales del lector. Y eso lo copian, ahí son como 4 líneas, serán unas 6 o 7, pero es la única materia que tenemos nosotros, chiquillos, yo no le hago escribir nada más. Y aquí está el segundo texto. A ver, ¿alguien me puede ayudar leyendo el primer párrafo, chiquillo? Para ver si alcanzamos. El primer párrafo. Yo lo leo, profe. Ya, Después sigue Macarena, alguno de los muchas chiquillos. gracias. Ya, ahí. ¿Ya? Espera. Ahí sí. Ya. Un veterano. Don Pantaleón Astudillo había sido teniente de guardias nacionales. A la edad de 50 años, durante la revolución de 1891, espera, sintió de súbito despertarse, espérame,
en él la ambición de las glorias militares. Entonces, abandonando la cigarrería del Cañonazo, situada en la calle del Puente, única herencia de sus padres, fue a ofrecer sus servicios al veterano general Barbosa. Le dijo: general, vengo a ofrecer a usted mi vida y a pedirle una espada para defender el orden. Frase que le costará largas y angustiosas meditaciones. Claro. Se le dio... Perdón, pero estoy sin lente. Muy bien. Yo leo el segundo y después le pido a alguien a ver si puede leer. Se le dio Ya. el grado de teniente en la sangrienta batalla de Concón, aquí cerquita nomás, chiquillos. El capitán que mandaba la compañía a que el teniente Astudillo pertenecía, observando que durante lo más recio de la acción, este permanecía inmóvil de bruces sobre la tierra, le preguntó: teniente, ¿está herido? Don Pantaleón buscóse nerviosamente, espérense, que no veo, nerviosamente por todo el cuerpo una herida, y al no hallarla exclamó con dolorido acento, sin alzarse del suelo: ¿qué faltaría, mi capitán, para que me peguen un balazo? ¿Qué faltaría? ¿Quién puede leer el siguiente párrafo, chiquillo? ¿Krishna lo puede leer? ¿Yo? Sí, por favor. Ya, bueno. Ya. Don Pantaleón, después de terminada la contienda civil, se retiró ileso a su antigua, perdón, es que tampoco leo muy bien, No, a pero su no importa, antigua y tranquilo. acreditada cigarrería, y allí no habla desde entonces a sus numerosas relaciones, sino de batallas, de heridos, de sangre. Su conversación parece esconderse con la descripción de sus pasadas proezas, y como ya no puede ponerse su glorioso traje militar, ha venido con uno igual al más pequeño de sus hijos, con el que todos recuerdan. Se paseaba gallardamente en los días de fiestas. Ahora don Pantaleón es un anciano triste, desengañado. Durante la Gran Guerra Mundial veíasele de continuo con las gruesas antiparras de hierro colado y un compás, siguiendo minuciosamente sobre el mapa cubierto de banderillas las operaciones militares. Los visitantes, los amigos, los viejos compradores de la acreditada cigarrería contemplan con silencioso respeto la marcial figura del viejo veterano, entregado a estos cálculos y ya impotente por los años y la hora de la sobremesa, rodeado de numerosos comensales, don Pantaleón suele exclamar con un hondo suspiro: ah, si la edad me hubiese permitido asistir a estos grandes combates, entonces me habrían visto ustedes. Gana Federico, Manchas de Color y Nuevos Cuentos en Santiago, 1934. A ver, primero, chiquillo, ¿qué tipo de texto es este? Fíjense ahí, fíjense en todo. ¿Será una noticia? ¿Un cuento? Un cuento, muy bien. Es un cuento, porque aquí, ¿se fijan? Y nuevo cuento. Por eso yo les digo que es muy importante leer a veces abajo, porque a veces incluso abajo están las respuestas, chiquillos, de algunas preguntas. Y aquí está el autor, Federico Gana, y nos cuenta la historia de este caballero, don Pantaleón Astudillo, que en la primera pregunta a veces la podemos ver, pero nos queda ¿cuánto rato? Nos quedan 3 minutos. A ver. ¿Cuáles son las actividades que realiza don Pantaleón? ¿Qué cosas hace? Que está al principio. ¿A qué se dedica él? ¿Qué cosas hace? Las respuestas me las tienen que dar ustedes, chiquillos, pues, a ver si alcanzamos hoy día. Que, mira, don Pantaleón Astudillo había sido teniente de Guardia Nacional, era de 50 años durante la Revolución de 1891, sintió de súbito despertarse en él la ambición de la gloria militar. Entonces, abandonando la cigarrería del Cañonazo, situada en la calle del Puente, única herencia de sus padres, fue a ofrecer servicio al veterano general Barbosa. Ya, ¿qué cosas hacía él? ¿A qué se dedicaba? ¿Era teniente? Era teniente, ya. Esa es una de las cosas que hace. Él era teniente, él fue teniente, porque incluso habla después cuando viejo, ya, él
fue teniente. ¿Qué otra cosa hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde sacaba su plata cuando no era teniente? ¿Cómo podía mantener a la familia? Cigarrillo. Eso. Tenía Una cigarrería, ¿no es cierto? Tenía una cigarrería. Entonces, ahí tenemos la respuesta. Fue teniente, ¿no es cierto? La actividad que realizaba fue teniente, tenía una cigarrería. ¿Y qué otra cosa hace, chiquillos, después que llegó el de la guerra? Mira, don Pantaleón, después de terminada la contienda civil, se retiró ileso a su antigua y acreditada cigarrería. Y allí no habla desde entonces sus numerosas relaciones, sino de batallas de heridos de sangre. ¿Qué otra cosa cuando regresó? ¿Qué hacía él en la cigarrería aparte de vender cigarros? Vamos bien, sabemos que había sido teniente. Él atiende la cigarrería. Pero aparte, ¿a qué se dedica? ¿Qué otra cosa hace harto? Porque los dos últimos párrafos hablan de eso nomás, de lo que hacía don Pantaleón. Don Pantaleón, después de terminada la contienda civil, se retiró ileso a su antigua y acreditada cigarrería, y allí no habla desde entonces a sus numerosas relaciones, sino de batallas, de heridos de sangre. Su conversación parece encenderse con la descripción de sus pasadas proezas, y como ya no puede ponerse su glorioso traje militar, ha vestido con un igual al más pequeño de sus hijos, con el que todos recuerdan se paseaba gallardamente los días de fiesta. ¿Qué otra cosa aparte hace de vender cigarros, chicos? Lo dice ahí, en ese párrafo que recién leí. ¿Cuentan las batallas? Cuenta las batallas, exacto. Cuenta las batallas, cigarrería. exacto. Cuenta de todo lo que vivió él, se supone, en la